ponerlo acá por la compu para ver todo. ¿Cómo me decís? Listo, acá está, ya empezó. Pero no hay mucha gente. ¿No hay nadie? Todavía no hay, cero. ¿Por qué? No. Ahora hay 14. Bueno. ¿Por qué no lo escribí de nuevo? Porque está muy borrado. No, sí, eso ya lo tenían que hacer de ellos. O sea, lo tenían de tarea. No. Así que no hay problema. Me voy a traer la calculadora. Acá está. ¿Cuántos hay? 15. Bueno. Bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Tenían una tarea que hacer para la casa, pero antes de eso, por favor pongan el presente en el grupo. La manito o el presente, no sé cómo va. Y en 30 segundos arrancamos. Si tuvieron alguna duda en esto, lo vemos puntualmente la duda. Yo les mandé la respuesta al grupo. Si no la han visto, controlen la respuesta que ustedes tienen del ejercicio con lo que yo les mandé. Y si no coinciden, lo revisamos de nuevo. Ya arrancamos. Muchas gracias. Hay 30. ¿De dónde? ¿Por qué no nos viene así? ¿Qué es lo que apretaste? La pantalla de la cambié de lugar, estaba viendo claro. Bueno. Bueno. Hola nuevamente. Acuérdense de dar el presente en el grupo y mandarme, ya sea por el chat o por el grupo, las dudas que tengan de la resolución de este ejercicio que yo les había mandado para hacer en su casa. Ahora voy a revisar los grupos para ver qué dudas hay. Ahora hay 14. ¿Por qué, che?
Pueden ser problemas de Wi-Fi. $34. Perfecto. Bueno, acá había una duda que era el resultado acumulado, el segundo, pero me dicen que que ya lo resolvió. Así que bueno. Después Brunella me preguntó por el resultado del segundo y del tercer ejercicio. Era esta última, es la penúltima, perdón. Para sacar el resultado había que tomar el patrimonio neto al cierre de, por ejemplo, vamos con el segundo. Sería, el segundo ejercicio sería, este es el primero, este es el segundo, este es el tercero. El resultado del segundo sería patrimonio neto al cierre, 31 de diciembre de 2016, menos patrimonio neto al inicio, 31 de diciembre del 2015, menos aportes, en este caso hay uno solo de ese año, más retiros, que en este caso es cero. Profe, cuando usted saca el capital del segundo ejercicio, suma todo. No, espera que esperame, enseguida le contesto. Bueno. Enseguida contestamos la duda que me preguntó Guadalupe, porque estoy contestando otra duda. Entonces, patrimonio neto al cierre menos patrimonio neto al inicio, que eso se saca restando activo y pasivo a cada fecha, menos el aporte de 300.000, más el retiro que en el caso del segundo año no hubo, que sería cero. Y el resultado del tercero es patrimonio neto al cierre, que sería 31 de diciembre del 2017, que sería este activo menos este pasivo, menos el patrimonio neto al inicio del tercero, que sería este activo menos este pasivo, menos aportes del tercero, que no hay, sería cero, más retiros del tercero, que sí hay, que son 180.000 pesos. Y eso le tiene que dar el resultado del tercer ejercicio. Muy bien. Brunella, sacalo de esa manera a ver cuánto. Si te sigue sin dar, decímelo para hacerlo en el pizarrón. Bueno, perdón, Guadalupe, ahora decime la duda, ahora vamos a contestar otra duda que tenemos. Profe, cuando usted saca el capital del segundo ejercicio, suma todos los aportes de capital que hubieron en el primero y en el segundo. ¿No debería haber solo sumado el del segundo nada más? Bien. Si a mí me piden sacar el capital acá, a esta fecha, la respuesta a lo que me plantea... ¿quién habla? Lucía Sorgoni. Lucía, le puedo decir que puede ser correcta cualquiera de las dos. Depende de cuál sea el punto de partida. Si yo parto del capital inicial y quiero llegar al capital a esta fecha, ahí sí, al capital inicial le sumo los aportes que hubieron en los 2 años, en el primero y en el segundo. Ahora, si yo parto del capital al cierre del año anterior, que ya tiene incluido este aporte, evidentemente le tengo que sumar solo el aporte del segundo, pero el resultado va a ser el mismo. ¿Entendieron? ¿Entendió Lucía? ¿Hay más dudas? Profe, ¿en el patrimonio neto existe? Perdón. En el patrimonio neto puede ser, o sea, neto del 31 de diciembre del 2017 me da 3.710.000. Patrimonio neto a esta fecha sería 8.200.000
No me acuerdo qué número es. Ya le digo. $8.255.000, esto, menos 4.515.000. Eso saquen esa cuenta, a ver cuánto da. Pasar. 8.255.000 menos 4.515.000. Igual. 3.740.000. La persona, ¿a quién le dio 3.910.000? Antonella de Campo. Anto, fíjate por qué te dio, qué restaste vos para que te diera 3.900.000. Ah, ahí está, profe, yo lo había visto mal, leí 225. Ah, acá. Bueno. Bueno, entonces ya estaría, gracias. ¿Qué otra duda más? Pueden preguntar por el chat o por el grupo las dudas, no hay problema. ¿No hay más dudas? ¿No hay más dudas? No, no. Por Bueno, ahora no. esperamos un minuto. Bueno. Bueno, parece que no hay más dudas respecto a esa ejercitación de aplicación de fórmulas. Ustedes pueden seguir practicando, haciendo de nuevo todos los ejercicios que hemos hecho, tratando de memorizar la fórmula, ya no mirarlas. Profe, a mí el resultado del ejercicio 2 no me da. El resultado del ejercicio 2, ya te digo cuánto da. Según mi cálculo, el resultado del segundo da una ganancia de 122.300 pesos. ¿Cómo llegás a ese valor? Tenés que hacer, este es el segundo año, tenés que hacer el patrimonio neto al cierre, que sería este activo menos este pasivo. A eso le restás el patrimonio neto al inicio, que es este activo menos este pasivo. Y a eso le restás solo el aporte de 300.000 que hubo en ese segundo año. Y no le sumás ningún retiro porque en ese año no hubo retiro. Recuerden que para sacar el resultado de un año, en la fórmula solo se toman los aportes o retiros que hubieron en ese año, no ni en los anteriores ni los posteriores. Si vos haces esa cuenta, esto menos esto,
y después a eso le restás esto menos esto, y le restás 300.000, te tiene que dar 122.300. Una ganancia de 122.300. Lo voy a comprobar. 7.600.000 menos 2.653.000 el patrimonio neto de esta fecha es 4.947.000. Luego, el de esta fecha es 5.750 menos 1.225.300. 4.524.700. Entonces hago esto menos esto menos esto. Sería 4.947 menos 'Está bien, esto, que sería patrimonio neto al cierre, menos patrimonio neto al inicio, menos aporte de capital, que es 300.000, más retiro, que es 0, me da un número positivo de 122.300. Si me daba positivo, era una ganancia equivalente a ese valor. Fíjense que en el tercero creo que daba una pérdida de 1.027.000 pesos. ¿Quién preguntaba lo del resultado? Lucas Olivares. Lucas, fíjate si lo entendiste y si no, volvémelo a preguntar. Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda con respecto al ejercicio? Bueno, ahí no llegó ninguna duda. Listo, entonces. Sacamos esto. En la clase pasada, les cuento para los que no pudieron verla, hicimos un ejercicio parecido al que vimos recién con otros números y hicimos una pequeña introducción al tema que se llama variaciones patrimoniales. Vimos las causas y los tipos de variación que había. Y dijimos que íbamos a desarrollar en profundidad en esta clase los tipos de variación, que sería esta parte de acá. Vamos a repasar un poquito. ¿Cuáles son las causas que producen variaciones en el patrimonio? Y las dividimos en dos grupos, transaccionales y no transaccionales. Las transaccionales se relacionaban a operaciones o transacciones donde la empresa interactúa con terceros ajenos a la misma. Siempre para que haya una transacción tienen que haber dos partes, comprador y vendedor, cobrador y pagador, depositante y depositario, etc. O sea que ahí está la empresa interactuando con otro. ¿Cómo pueden ser operaciones de compras, de pagos, de ventas, etc.? Son las operaciones que hacen normalmente las empresas todos los días para cumplir con su actividad y producen un impacto en el patrimonio. Por eso decimos que es una causa transaccional de una variación patrimonial. Pero también existen otros hechos internos en la empresa o externos que vienen de afuera que afectan al patrimonio de la empresa y en ese caso que no son habituales, son extraordinarios
Y en ese caso hablamos de causas no transaccionales, que son no habituales, de variaciones patrimoniales. Son hechos internos o externos que afectan al patrimonio. Por ejemplo, un hecho externo sería que el gobierno, a través del Banco Central, decida devaluar la moneda argentina a un X porcentaje, un 10, un 20%, lo que fuera. En ese caso, a mi empresa la va a afectar siempre y cuando su operatoria tenga algo que ver con la moneda de ese país. Por ejemplo, si se devalúa el peso y yo tengo una deuda en dólares, a mí me va a perjudicar, porque ahora para poder pagar esa deuda voy a necesitar más pesos para comprar la misma cantidad de dólares que antes. En cambio, si yo tengo un ahorro en dólares, tengo guardado dólares, esa devaluación del peso hace que yo ahora tenga más pesos. O sea que esos $100.000, supongamos que tengo guardados, que antes equivalían a un tipo de cambio, pongámosle de 100, equivalían a 10 millones de pesos. Ahora, si pongámosle por la devaluación el tipo de cambio pasó a 120 pesos, en vez de tener esos $100.000, en vez de valer 10 millones de pesos, valen 12 millones de pesos. O sea que yo me beneficié con la devaluación, o sea, varió mi patrimonio hacia arriba, o sea, a favor. En ese caso decimos que es un hecho externo que produce una variación patrimonial y que yo tengo que reflejar contablemente. Y un hecho interno, por ejemplo, era que se incendiara el depósito y yo perdiera una parte de la mercadería que tenía guardada, en cuyo caso voy a tener que reflejar contablemente esa situación. O sea que hay una causa no transaccional, donde la empresa no se relaciona con nadie, son simples hechos internos o externos, que produce una variación en el patrimonio y que la contabilidad debe reflejar. Muy bien, eso era respecto a las causas que generan modificaciones o variaciones en el patrimonio. Le voy a dar un minutito por si me quieren preguntar en el chat algo respecto a causas. No a este tema que todavía lo vamos a empezar a ver, pero sí respecto a las causas. ¿Y eso? Ah, yo voy a cerrar. Esperen que está sonando el despertador. Un segundito. Y llevarle la mochila. Gracias. ¿No hay preguntas? ¿Preguntas nuevas? No. Bueno. Y ahora vamos a entrar a profundizar y vamos a empezar hoy, no sé si lo terminamos, tal vez lo terminemos de ver hoy, si no la clase que viene, la segunda parte que se llama tipos de variaciones patrimoniales. Todo esto está en la guía número 3. En un par de hojas han resumido el corazón de la contabilidad. Simplemente en 2 caritas. Nosotros lo vamos a ver más en profundidad porque esto ustedes lo tienen que manejar perfectamente para poder entender después cuando reflejemos dentro de unos meses la información patrimonial, económica y financiera de la empresa en un resumen de una hoja cada uno. Si no tienen en claro esto, no van a saber cómo llegamos a esos valores. Dijimos que los tipos de variaciones eran 2. Las que nosotros íbamos a llamar PELI, que significaba permutativas o cualitativas, y las que íbamos a llamar MOTI, que eran modificativas o cuantitativas. El PELI y MOTI es un lenguaje interno entre nosotros
que es desconocido en la universidad. O sea, que si ustedes no le pongan eso en el examen en la facultad, porque no van a saber de qué están hablando, ¿sí? Es simplemente para referenciar y que ustedes sepan que lo permutativo y cualitativo es lo mismo. Y que lo modificativo o cuantitativo es lo mismo. Entonces, si en el examen le preguntan, deme un ejemplo de variación permutativa, ustedes van a saber cuál es. Pero si les dicen, como lo hacen habitualmente, deme un ejemplo de variación cualitativa, ustedes al haber repetido peli durante 3 meses van a saber que es lo mismo que la permutativa, ¿sí? En cambio, como normalmente este segundo nombre no se usa, y aparece en la mesa del examen, y ustedes no lo vieron el quali o el quanti por 7 meses, les entra la duda de si el quali era permutativa o modificativa. Entonces ustedes repiten de acá a fin de año peli y moti, y inmediatamente van a saber que la variación cualitativa es la permutativa y que la variación cuantitativa es la modificativa. O sea, es lo mismo. ¿A qué se refiere cada una de ellas? Bueno, las primeras permutativas o cualitativas, las peli, cambian la composición del patrimonio, pero no su valor. Siempre para que haya una permutativa, tienen que haber variaciones con signo igual en el medio, entre los elementos de activo entre sí, de pasivo entre sí, de activos con pasivos, o en esta que ya enseguida vamos a ver, que es una variación interna dentro del patrimonio. En cambio, las modificativas o cuantitativas, acá cambia la composición del patrimonio, o sea, qué elementos tenemos, pero también cambia el valor del patrimonio neto. Puede ser que aumente el valor del patrimonio neto o que disminuya. En el caso del aumento va a ser porque se produce un resultado positivo que beneficia una ganancia, o porque hay un socio que aporta un nuevo capital, o porque tenemos un acreedor que se transforma en nuestro socio, que eso lo vimos en un momento que definimos lo que era un pasivo, etc. Era la conversión de deuda en capital. Y la disminución del patrimonio neto se puede producir por un gasto, un resultado negativo, o por un retiro de capital de alguno de los socios que se va de la empresa. Bueno, todos estos casos los vamos a ver ahora en profundidad, los vamos a ver en el orden en el que aparecen en el libro, que están en la página 9 del libro de texto. Ustedes van a tener que anotar todo lo que yo voy a hacer ahora en el pizarrón. Esto ya se los pasé en la foto la clase pasada. Ahora ustedes van a tomar una hoja en blanco y lo van a referenciar con estos casos que están expresados acá. Los de arriba serían las variaciones, el título está en la página anterior, variaciones cualitativas o permutativas. Fíjense lo que dice el libro. Son una permutación de valores activos y o pasivos, o sea, cambios en la calidad o composición y no en el valor o cantidad. Consecuentemente, no afectan al patrimonio en su cuantía o monto, pero sí en su composición. Y ahí empieza con los 5 casos que están expresados acá, de aumento activo igual disminución de activo, nada más que en el libro está expresado con signos más y menos. En vez de poner aumento, flechita para arriba, y disminución, flechita para abajo, cuando es aumento le pone más activo, por ejemplo, y cuando es disminución le pone menos activo. A mí me gusta más hacerlo con la flechita porque hasta que lo manejen bien, porque así no se confunden con los resultados positivos y negativos, porque si no se les hace un enredo en la cabeza. Lo que en el libro aparece como más A, menos A, es aumento, el más, o disminución, el menos, que yo lo pongo acá con la flecha. Bueno, para poder desarrollar esto en detalle, vamos a
Pará, esto lo vamos a sacar. Ese clavito solo va a aguantar este pizarrón. No, lo vamos a apoyar en... Acá decimos. Bueno, fíjate que esté enfocado. Sí. ¿Está? Bueno, hemos traído un pizarrón nuevo que es un poquito más grande para ver si le quedan todos los casos de variación permutativa en una sola foto y todos los de variación modificativa en otra foto. Ustedes podrán pensar a esta altura de las clases de que por qué no hago todo esto con una filmina, o sea, o filmina ahora se llama PowerPoint o tiene algún otro nombre más sofisticado. Yo, después de 30 años de dar clases, les aseguro que por lo menos el resultado que a mí me ha dado, que la mejor forma es que lo hagamos desarrollando las cosas a medida que vamos avanzando en el pizarrón. Aunque para mí signifique más trabajo de borrar y escribir, etc. Pero es como que se genera un feedback entre el alumno y el profesor, una interactuación que de la otra forma no se da. O sea, si ustedes vieran nada más que una fotito, por ahí no serviría tanto. Por eso, y en particular para este tema que vamos a ver ahora, van a ver que está el pizarrón en blanco y lo vamos a desarrollar como si tuviéramos la mente en blanco, tanto ustedes como yo. Pero quédense tranquilos que la mente mía no está en blanco, yo lo conozco al tema, así que y ahora la idea es que todo lo que está acá, en este pedazo de pizarrón, se lo pueda transferir adecuadamente a ustedes. Para poder hacerlo, vamos a partir de una situación inicial hipotética de una empresa X que tiene un determinado activo y un determinado pasivo y un patrimonio neto al inicio de actividades de una cantidad X de pesos. ¿Por qué vamos a hacerlo así? Porque si ustedes lo estudian así como está acá en el libro, sin números es como que no se alcanza a entender. Se lo pueden estudiar de memoria, decir sí, es así, sí, está bien, perfecto. Pero no se alcanza a entender el porqué. Muy bien. Arranquemos entonces con las variaciones permutativas o cualitativas. Recuerden que vamos a trabajar en paralelo. Bueno, vamos a seguir la secuencia en el orden en el que está acá, con un ejemplo concreto con números. Entonces, ustedes desplieguen la hoja, yo les recomiendo que la pongan a la hoja en blanco en forma horizontal, igual que está el pizarrón así, y vayan copiando lo que yo hago en el pizarrón, y después cuando lo estudien, relacionan este cuadrito con ese cuadrito que vamos a desarrollar hoy con los ejemplos numéricos. Muy bien, dijimos que las variaciones permutativas, lo vamos a machetear acá, cambian la composición pero no el valor.
del patrimonio neto. Cambian la composición, pero no cambian el valor del patrimonio neto. Esa sería la definición de variación permutativa. La palabra, el verbo permutar, si ustedes lo buscan en el diccionario, quiere decir intercambiar una cosa por otra. Sería más bien como asimilable a lo que es un trueque. Nada más que acá el trueque puede ser también con dinero en efectivo, que es una compra o una venta, ¿sí? Pero esa sería la significación, que la permutación es que yo estoy entregando un elemento y recibiendo otro de igual valor, ya sea dentro del activo, o que estoy entregando un elemento y en el caso de una venta y dando nacimiento a un derecho a cobrar, también sería un activo, o que estoy entregando un elemento del activo para pagar una deuda, en cuyo caso variarían activo y pasivo. Eso es todo lo que vamos a ver ahora. Para poder entender estos casos, entonces, vamos a inventar la situación inicial. Esta hipotética empresa le vamos a llamar empresa La Siesta, sociedad anónima. Esta empresa, entonces, tiene una situación inicial al día 01/01 del 2019, o mejor dicho, el 2020, que es la siguiente. Su activo vale 10 millones, su pasivo vale 3 millones al inicio. Yo sé que por la aplicación de la ecuación patrimonial estática, que es la que se aplica en el momento cero, cuando la empresa comienza a funcionar, puedo calcular el capital inicial restando el activo menos el pasivo, y que es igual al patrimonio neto total, porque en ese momento el patrimonio neto está formado solamente por el capital aportado por los dueños. En este caso, entonces, sería activo menos pasivo igual a un patrimonio neto serían 10 millones menos 3 millones, sería un total de 7 millones. Ese sería el patrimonio neto al inicio, que es igual al capital inicial. Ahora vamos a ver si se cumplen estas opciones que hemos dado de que hay algunas operaciones o transacciones que permiten permutar elementos del patrimonio, pero sin que cambie este valor. O sea, la clave acá es que no cambie el valor del patrimonio. ¿Ok? Muy bien. Vamos con el primer caso. Estos casos, les repito, están en el mismo orden en el que aparecen en el libro. Si ustedes leen acá en el libro, el primer caso dice canje de un activo por otro de valor equivalente. Por ejemplo, depósito en cuenta corriente bancaria. Acá le falta una palabra. En el primero dice depósito en cuenta corriente bancaria con efectivo. Agréguenle
en la primera celda de la página 9, donde dice depósito en cuenta corriente bancaria con efectivo. No te muevas tanto que dicen que se desenfoca mucho. Bueno. Vamos a ver el primer caso entonces. Vamos a depositar 400.000 pesos en la cuenta corriente del banco. ¿Qué va a pasar acá? Por un lado va a aumentar el saldo de dinero que tengo en el banco, que es un activo. ¿Se acuerdan que dentro del activo teníamos los bienes de propiedad del ente y las de los derechos a cobrar? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a haber un aumento en el activo de 400.000, pero simultáneamente lo que llevamos al banco para que aumente el saldo de la cuenta bancaria es dinero en efectivo que dejamos de tener en la empresa, que es otro activo. ¿Entienden? En ese caso entonces se produce una disminución del mismo valor de otro activo que es el dinero. Este aumento es de la cuenta corriente bancaria y esta disminución es del dinero en efectivo. ¿Qué va a pasar acá? Este es un ejemplo clásico de variación permutativa. ¿Por qué? Porque tenemos más dinero en el banco, pero menos dinero en la caja, en efectivo, pero el valor total del activo no cambió. ¿Por qué? Yo antes tenía un activo de 10 millones, ¿sí? Y ahora yo dije que ese activo de 10 millones aumentó 400.000 por el saldo de la cuenta bancaria y disminuyó 400.000 porque tengo menos dinero en efectivo. Cuando yo hago esa suma algebraica, me queda que el activo, si suprimo estos dos factores que suman y restan el mismo valor, el activo me sigue quedando en 10 millones. Y cuando le resto el pasivo, que son 3 millones, que eso no ha sufrido ningún cambio, me sigue dando un patrimonio neto, esto menos esto, de 7 millones. Quiere decir que si ustedes lo comparan con este, es igual. O sea, cambió la composición del patrimonio porque tengo más dinero depositado en la cuenta bancaria y menos dinero en efectivo, pero no cambió el valor del patrimonio neto, que sigue siendo de 7 millones. Ahí termina el primer caso, así que si no lo entendieron, coméntenmelo en el chat y se lo explico de nuevo. Otro ejemplo. Muy bien. De este caso podemos dar muchísimos ejemplos. No los vamos a anotar en el pizarrón, porque la idea es que el pizarrón sea un resumen de un caso de cada uno. Se los voy a decir verbalmente, pero después cuando hagamos las registraciones de operaciones en los libros, permanentemente estamos repasando este tema, porque en cada registración yo le pido que me indiquen el efecto patrimonial, que es justamente este, si sube el activo, si baja el activo, y si se trata de una variación permutativa o modificativa.
Por ejemplo, de otro similar a este sería, compro mercadería por 1.000.000 y pago en efectivo. En ese caso, ¿qué tenemos? Aumenta el elemento mercaderías, que forma parte del activo por 1.000.000, disminuye el elemento dinero, que también forma parte del activo por 1.000.000. He cambiado la composición del patrimonio, tengo más mercadería y tengo menos dinero, pero no ha cambiado el valor total de mi patrimonio neto, que sigue siendo igual. ¿Sí? Nada más que está formado por diferentes elementos. Vamos a una que es como que se está trabando y aparte otras personas, dos dijeron que si podías hacer un resumen rápido de lo que habías hecho porque se destrabó. De este primer caso, bueno. ¿Te podrías desconectar del Wi-Fi? Porque no sé qué me está pasando. Sí, ahora lo voy a hacer. Ah, no, ya lo voy a sacar. ¿Vos? ¿El tuyo? Y que con el mío estamos grabando. Se está trabando en la clase, entonces para que lo use solamente. Gracias. Enseguida vemos lo del tema tuyo. Bueno. Voy a explicar de nuevo el primer caso porque hay un par de alumnos que se les saltó la conexión. El primer caso era un aumento del activo de la misma magnitud que una disminución del activo. En este caso dice depositamos 400.000 pesos en la cuenta corriente bancaria. Dinero que teníamos en efectivo en la empresa, no lo tenemos más en la empresa y lo llevamos al banco. Entonces aumenta el activo, que es la cuenta corriente bancaria, en 400.000 y disminuye el activo en la misma proporción, que es el dinero en efectivo. Veamos cómo impacta en el valor del patrimonio. Dijimos que si era permutativa, el valor del patrimonio neto tenía que seguir siendo de 7 millones. El activo, acá teníamos 10 millones de la situación inicial, le sumamos 400.000 porque aumenta el ítem, el depósito bancario, pero le restamos al activo 400.000 porque disminuye el componente efectivo. Entonces 10 millones más 400.000 menos 400.000 nos sigue quedando 10 millones. A ese activo le resto el pasivo, que es el mismo que la situación anterior, que es de 3 millones. Y nos sigue quedando un patrimonio neto de 10 menos 3, 7 millones de pesos, que es el mismo valor que teníamos en la situación inicial. Quiere decir entonces que se ha cumplido con la consigna. Cambió la composición, tengo más dinero en el banco y menos en efectivo, pero no cambió el valor del patrimonio, que sigue siendo de 7 millones de pesos. Bueno, espero un minuto para ver si todos lo entendieron y si todos estaban conectados cuando lo expliqué. Y seguimos con el segundo caso. Yo lo entendí perfectamente. O sea, puedes tener un argumento de activos por depositarlo en la cuenta corriente y tenés una disminución de la caja, disminuye el activo. Exacto. ¿No lo entendió o sí lo entendió? No, lo entendí perfectamente. ¿Quién es? Javier Oces. Javier, bueno, me alegro. Si lo entendiste, Javier. El patrimonio neto no se cambió, por lo tanto la variación es PEI. Exacto. El patrimonio neto no cambió, por eso estamos viéndolo como el primer caso de variaciones permutativas o cuantitativas. Acá, en este pizarrón, primer pizarrón, vamos a hacer los 5 casos de permutativas. ¿Hay alguna otra pregunta? Por ahora no, pero esperamos un poquito. Bueno. ¿No? No, todo por en sí se entendió, Bueno, buenísimo, chicos. Después,
Si cuando lo estudien en casa, en su casa, más tarde les surge alguna duda, me la preguntan. El segundo caso de permutativa de la página 9 dice sustitución de un pasivo por otro equivalente. El resumen es más pasivo igual a menos pasivo. O sea, sube el pasivo de lo mismo que disminuye. Ejemplo, refinanciación de una deuda. ¿Qué significa esto? Nosotros teníamos, en este ejemplo, una situación inicial, un pasivo de 3 millones, que puede estar formado por un montón de deudas cuya suma da 3 millones. ¿Sí? El caso que estamos viendo es de refinanciación de una deuda. Es, salvando las grandes diferencias, lo que está sucediendo en este momento con la República Argentina. La República Argentina tiene un gran pasivo, una gran deuda, ¿no?, con un montón de empresas acreedoras de otros países. Ustedes habrán escuchado hablar de BlackRock, Templeton, etcétera, etcétera. Por otro lado, otra gran organización a la que le demos plata se llama Fondo Monetario Internacional. Todo eso son acreedores que nos prestaron dinero a la Argentina y que para la Argentina representan un pasivo. Nada más que es un poquito más grande que este. Son cientos de miles de millones. Y lo que se está haciendo ahora es renegociar con esos acreedores para obtener el ejemplo que vamos a ver ahora, que se llama refinanciación de pasivos. ¿Y en qué consiste? En el reemplazo de una deuda por otra. Quiere decir, lo que nosotros estamos tratando de hacer es que no pagarles nada ahora y de entregarle otros instrumentos que también representan deuda, pero que sean a pagar dentro de 2 años o 3 años. Sí. No me quedó claro los valores. ¿Usted los inventó o salen en el cuadernillo? Y abajo le pusieron sí, él, y solo está usando los mismos ejemplos del cuadernillo. Claro. Sí, yo inventé todo lo que es numérico, tanto la situación inicial como los valores de cada operación. Voy a respetar el tipo de operación que dice en el libro y yo le agrego el valor monetario para que se vea el ejemplo numérico y que se vea claramente que no cambia el valor del patrimonio. Bueno, volviendo al tema que les hablaba recién, esto trasladado a una empresa es, supongamos que de los 3 millones que debe la empresa, tiene un vencimiento de 500.000 pesos. Vamos a suponer. Y que la empresa, por este tema de la cuarentena, no ha podido juntar el dinero para pagar esa deuda, que supongamos que esa deuda era con un pagaré, y pacta con el acreedor, que el acreedor lo espere a la empresa 30 días más, pero el acreedor le pide que la empresa le entregue un cheque diferido. ¿Recuerdan que lo vimos en la unidad anterior? En ese caso, se estaría dando por extinguida o cancelada la deuda original que teníamos con pagaré, y que sería disminución de un pasivo, y estarían haciendo una nueva deuda que estaría representada por un cheque de pago diferido a 30 días. O sea que sería, eso es lo que se llama un reemplazo de un pasivo por otro o refinanciación de deudas. O en inglés, ustedes lo habrán escuchado nombrar, se llama rollover. Entonces dice, vamos a rolear la deuda de Japón. Quiere decir que Japón va a dejar de pagar su deuda y va a pactar con los acreedores y pagarla dentro de 6 meses, un año, no sé. El problema de la Argentina es que ha roleado tantas veces sus pasivos, sus deudas, es que los acreedores se ponen cada vez más duros para aceptar esas condiciones. Pero bueno, vamos con el ejemplo entonces. Segundo caso.
Enseguida les dejo, se los leo. Se los voy dictando si quieren, para que ustedes lo vayan anotando. Dice, se cancela una deuda documentada entre paréntesis, pagaré, cierran el paréntesis, que vence en la fecha por 500.000 pesos entregando un cheque diferido a 30 días. ¿Qué es lo que está pasando acá? Les releo toda la consigna. Dice... Sería como cancelar una deuda y contraer otra similar. Perfecto. ¿Quién lo dijo? Gianfranco, no sé quién. Gianfranco. Vos lo dijiste mejor que yo. Léemelo de nuevo, por favor, lo que dijo Gianfranco. Sería como cancelar una deuda y contraer otra similar. Exacto. Tal cual dijo Gianfranco, yo estoy cancelando la deuda que tenía con el pagaré y están haciendo una nueva deuda, pero que está representada con un cheque diferido. Y después le pusieron, es pagar una deuda con bienes que te generan otra deuda. No, acá no estoy entregando bienes, simplemente estoy intercambiando papelitos. Recibo un pagaré que debía, lo rompo, lo guardo y entrego un cheque diferido. Este es un caso de ficción, ¿por qué? Para que entiendan lo que es una variación permutativa. Porque en la realidad, en la realidad sería igual permutativa, pero la deuda original siempre va a ser menor que la nueva, porque se le agregan intereses, ¿sí? Pero acá estamos forzando el ejemplo porque el tema de devengamiento de intereses no se lo toman en el ingreso. En consecuencia, no vamos a complicar la situación agregándole intereses por la espera adicional de 30 días. ¿Sí? Eso lo vamos a ver si alguno lo necesita cuando esté en primer año y le den el tema de devengamiento de intereses, me preguntará en ese momento o tomará una clase de consulta en ese momento. Acá estamos suponiendo que la deuda vieja es de 500.000, que era la representada por el pagaré, que era una promesa de pago, ¿se acuerdan? Y es del mismo valor que la deuda nueva, que en este caso está representada por un cheque diferido que voy a pagar dentro de un mes. Cambiás el método de cancelación, pero no cancelás la deuda. Claro. Fíjense que acá baja el pasivo del pagaré y sube el pasivo del cheque por el mismo valor. Entonces, si a ustedes me preguntan, ¿y cuál es el resumen del efecto patrimonial? Sería, baja el pasivo en 500.000, que sería la deuda que estamos pagando, la que estaba instrumentada en el pagaré, en la misma proporción de lo que sube el pasivo 500.000 por la deuda nueva que está representada por el cheque diferido. ¿Ok? Bien. ¿Cómo impacta esto en la fórmula? Porque acá dijimos que La refinanciación de una deuda la realiza siempre la misma empresa con la que se tenía la deuda anterior. Sí, para que se llame refinanciación, tiene que ser con la misma empresa, banco, lo que sea, que era acreedora anteriormente. Fíjense que cambió la composición, porque antes tenía una deuda con pagaré, que ya no existe más, y ahora tengo una deuda con cheque diferido, que antes no tenía. Cambió la composición del pasivo.
Menos deuda con pagaré, más deuda con cheque. Pero no cambió el valor y lo vamos a ver ahora. Fíjense, como acá hubo un juego de elementos del pasivo, el activo sigue siendo igual, 10 millones. Menos el pasivo era de 3 millones. Y ahora le resto 500.000 del pagaré que pagué y le sumo 500.000 del cheque diferido que entregué. Cuando hago la cuenta me queda 10 millones menos, acá suprimo esto porque resta y suma lo mismo, me queda el pasivo de 3 millones, igual. Y el patrimonio neto, 10 millones menos 3 millones, sigue siendo de 3.000. Siempre lo comparamos con el valor del patrimonio neto de la situación anterior. Era 7 millones y ahora sigue siendo 7 millones. Se cumple entonces el requisito para hacer variación permutativa, o sea, no cambió el valor del patrimonio. Preguntas. Cancelás una deuda, pero tenés otra deuda. El patrimonio neto no se modificó, por lo tanto es peli, pero eso no lo había puesto, no sé. ¿Quién lo dijo? Javier Roses. Javier, muy bien Javier. Cancelaste una deuda, pero surgió otra. En consecuencia, el pasivo no cambió y el patrimonio neto tampoco cambió en su valor. Y por eso es una variación permutativa o cualitativa que nosotros llamamos PELI. Y si por ejemplo estoy obligada a pagar una deuda y no me la quieren refinanciar, pedir un préstamo a otro acreedor, ¿en qué situación se clasificaría? Porque estaría pudiendo pagarle una a un acreedor, pero contraigo una nueva con otro. Claro, cuando yo, supongamos que yo le debía al banco macro 500.000 y llega el vencimiento y el banco macro no me quiere refinanciar, pero a mí me presta la plata el Banco Santander. Ahí no sería una refinanciación, serían dos operaciones separadas. Primero voy a tomar el préstamo en el Banco Santander, ¿sí? Que ese sería un aumento del activo porque el banco me va a depositar el préstamo en mi cuenta, acá en la cuenta bancaria, ¿sí? Y un aumento del pasivo, que es un caso que vamos a ver enseguida, porque ese dinero que entró a mi activo se lo debo al Banco Santander. Y aparte, por otro lado, le voy y le pago al Banco Macro los 500.000 con un cheque de mi cuenta del Banco Santander. Entonces disminuiría un activo y disminuiría un pasivo. Son los dos casos que vamos a ver ahora, que faltan de variaciones permutativas. ¿Hay alguna otra pregunta? No. Muy bien. Chiques, vamos al tercer caso de permutativo. Dice el libro, página 9, tercer caso. Incorporación de un activo asumiendo un pasivo equivalente. En el ejemplo que nos pone el libro dice, compro mercaderías en cuenta corriente. Aclaremos acá que la cuenta corriente
ya lo dijimos en la unidad 2, pero la cuenta corriente comercial, cuando me dice que compro mercadería en cuenta corriente, es porque es el fiado. O sea, compro mercadería y lo quedo debiendo. Sería, asumo una deuda. Totalmente diferente de lo que es la cuenta corriente bancaria, que es un activo donde nosotros tenemos plata depositada. Muy bien. Entonces, acá la referencia sería compro mercaderías por 800.000 pesos en cuenta corriente comercial. Cuando yo expliqué lo de la cuenta corriente comercial, les dije que era asimilable al fiado de Don Pepe, el almacenero de la esquina. Cuando capaz que ustedes tienen en su casa un almacén o una carnicería que les da fiado. O sea, te van, compran, se anotan un cuaderno y a fin de mes, cuando cobra su papá o su mamá, van y le pagan al verdulero, al carnicero, al almacenero. Eso, trasladado a nivel empresarial, es lo que se llama cuenta corriente comercial. Quiere decir entonces, obviamente que la cuenta corriente comercial se da entre empresas que se conocen y que saben que van a cobrar esos que están vendiendo. O sea, son clientes y proveedores que se conocen por muchos años de relación. ¿Sí? O sea, si yo voy por primera vez a comprar a una empresa, es muy raro que me den fiado, me den cuenta corriente comercial para pagar en cuotas. Normalmente me dicen, no, pagame el contado hasta que nos conozcamos y después vemos si te puedo dar a crédito o vender a crédito. En este caso, entonces, ¿qué tendríamos como resumen? Y el resumen sería, va a aumentar el activo en 800.000 por la mercadería que estoy comprando. Y en la misma proporción va a aumentar el pasivo por la deuda que estoy tomando, esa deuda en cuenta corriente. Si ustedes se fijan entonces, vamos a tener un aumento del activo de igual magnitud a un aumento del pasivo. Y vamos a comprobar ahora que se trata de una variación permutativa. Para que sea permutativa dijimos que puede cambiar que tiene que cambiar la composición, cosa que acá sí se hizo porque tenemos más mercadería y más deuda, pero no tiene que cambiar el valor del patrimonio. Veamos si se cumple. Yo tenía un activo de acá, perdón, de 10 millones. Ahora mi activo vale 10 millones más los 800.000 que vale la mercadería que se incorporó al activo. Para aplicar la ecuación patrimonial le tengo que restar el pasivo. Ahora, el pasivo es de 3 millones que tenía de la situación anterior, más la nueva deuda en cuenta corriente comercial que surgió por esta compra de mercaderías, que son 800.000 pesos.
Si yo saco la cuenta, el activo total me queda 10 millones más 800.000, o sea, 10.800.000 menos el pasivo total me quedan 3 millones más 800.000, sería 3.800.000. Cuando yo hago la resta de 10.800.000 menos 3.800.000, me queda un patrimonio neto de 7 millones, que es equivalente a la situación anterior. Fíjense entonces, se cumple con la condición de que cambió la composición del patrimonio, pero no cambió el valor del patrimonio neto, que sigue siendo de 7 millones de pesos. Por eso decimos que esta compra en cuenta corriente comercial es una variación permutativa o cualitativa, porque cambió la composición del patrimonio, pero no el valor. Cuando terminemos de desarrollar los 5 casos de permutativa, yo le saco la foto al pizarrón y la subo al grupo por si les queda alguna cosa sin haberla pasado. Bueno, pregunten lo que quieran del caso número 3. ¿No hay dudas? No, pero espera un minuto. No entiendo por qué aumenta el pasivo. ¿Quién pregunta? Emi Martínez. Emilia, creo que es Emilia. Fíjate, nosotros debíamos, hasta la situación anterior, debíamos 3 millones de pesos, ¿sí? Ahora nosotros estamos comprando mercadería, pero no se la pagamos al proveedor. Dice que la compramos en cuenta corriente comercial, que era al fiado. Porque el proveedor nos conoce y nos da crédito. Acuérdense que la existencia del crédito en la economía es fundamental, porque si todas las transacciones fueran al contado, la actividad comercial se reduciría a un 60-70%. ¿Sí? La existencia de esa figura del crédito es porque el proveedor, la palabra crédito está relacionada con el verbo creer. Cuando a mí me dicen que me dan crédito, quiere decir que creen lo que yo les digo. En este caso, mi proveedor me da crédito para que yo le pague en el futuro y lo hacemos a través de ese instrumento legal que se llama cuenta corriente comercial. ¿Por qué me lo da? Y porque cree que yo le voy a pagar. Y para que él crea, previamente tiene que haber habido una relación de meses o años entre ambos y un conocimiento recíproco entre la empresa de él y la mía, para que él crea que yo le voy a pagar esa mercadería que él me está enviando hoy, cuyo monto yo no le estoy entregando, o sea, no le estoy pagando. ¿Sí? Entonces, por ese motivo, porque yo recibo hoy la mercadería, aumenta mi activo. Pero, como no pago ni un centavo hoy, nace una deuda. Quiere decir, yo le quedo debiendo ese dinero al proveedor. Por eso decimos que aumentó el pasivo en un valor equivalente. Pero después, al aumentar el activo y el pasivo en la misma proporción, cuando yo hago la resta, se neutraliza esa situación y me queda el mismo valor en el patrimonio. Bueno. Hay más dudas. Emi, si la entendió, poneme la manito y si no te lo explico. Vamos con otra duda. Si pagas en efectivo, igualmente aumentaría el pasivo, porque restamos. No. Si vos pagaras en efectivo, sería
un caso similar al número 1. Aumentaría el activo mercaderías y disminuiría el activo efectivo. O sea que también sería permutativa, pero un caso similar al primero. Aumento y disminución del activo de la misma proporción. Mi dijo que sí que lo entendió. Bueno, buenísimo. Si compras mercadería y le pagas en efectivo, ¿sería como el primer caso? O sea, cambio de un activo por otro. Sí, ¿quién lo dijo? Mika Swin. Muy bien, Micaela. Es así como vos decís. ¿Qué otro caso? Eso, nada más. Bueno, vamos con el cuarto caso. Son 5. Vamos a mandar un negrito. En el libro está el cuarto caso, dice, cancelación de un pasivo entregando un activo de valor equivalente. Por ejemplo, pago con cheque corriente una deuda con un proveedor. Repasemos un poquito. Habían 2 tipos de cheques, el cheque común o corriente, que yo lo hago hoy y hoy mismo lo tengo que pagar, y el cheque diferido, que es un cheque que yo emito hoy, pero voy a pagar en el futuro. Acá lo que está sucediendo es que una deuda que yo tenía con mi proveedor, ya él me dio la mercadería hace un tiempo, y llegó el vencimiento y yo se la estoy cancelando, se la estoy pagando mi deuda con un cheque de mi cuenta bancaria, con lo cual ese proveedor va a ir a cobrar el cheque y va a salir el dinero de mi cuenta corriente bancaria, o sea, de mi activo. Muy bien, vamos a enunciar acá el caso. Vamos a poner cancelación de deuda con proveedor con cheque corriente. Cancelamos la deuda con un proveedor por 180.000 pesos, también ese monto me lo inventé yo, entregando un cheque corriente, quiere decir que se paga hoy. ¿Qué va a pasar acá? Acá vamos a tener que al pagar la deuda que tengo con el proveedor disminuye el pasivo, ¿correcto? Por 180.000 pesos. Esta es la deuda con el proveedor. Pero, como yo estoy entregándole un cheque corriente de mi cuenta bancaria, el proveedor va a ir a cobrarle el cheque y va a disminuir el saldo de mi cuenta bancaria, que es un activo. ¿Se acuerdan? Que lo teníamos acá. Que acá subía la cuenta bancaria porque estábamos depositando. Ahora va a disminuir porque me van a cobrar el cheque sobre esa cuenta. Entonces el activo que representa mi cuenta bancaria va a disminuir en 180.000. O sea que disminuyó el pasivo y el activo en la misma proporción. ¿Por qué disminuye? Porque voy a tener menos plata en el banco. Saldo
cuenta bancaria. Fíjense qué pasó acá. Como el pasivo y el activo bajaron en la misma proporción, o sea, en 180.000, es uno de los 5 casos de variación permutativa o cualitativa. Vamos a verificar, para que eso suceda, no tiene que cambiar este valor, tiene que seguir siendo de 7 millones. Vamos a ver si es. Yo tenía, siempre parto de la situación inmediata anterior. Yo tenía un activo de 10.800.000 y un pasivo de 3.800.000. Ahora tengo. Mi activo es 10.800.000 menos los 180.000 que salieron de mi cuenta bancaria. Menos mi pasivo, que era de 3.800.000, lo saqué de acá. Ahora disminuyó en 180, porque estoy pagando una deuda con un proveedor. Cuando yo hago la cuenta me queda un activo de 10.800.000 menos 180.000, me queda un activo de 10.620.000 pesos menos, y cuando yo hago el pasivo 3.800.000 menos 180, que estoy cancelando, me queda un pasivo de 3.620.000. Y cuando yo resto activo menos pasivo, 10.620.000 menos 3.620.000, me queda un patrimonio neto de 7 millones de pesos, que es igual al de la situación anterior. Quiere decir que se cumplió la consigna, cambió la composición del patrimonio, tengo menos deuda y menos dinero en el banco, pero no cambió el valor del patrimonio neto, que sigue siendo de 7 millones. Cinco menos 5. Muy bien, chiques. Pregunten ahora si no entendieron el caso 4. Vamos a un segundo de interrupción para ver quién tocó el timbre. Pero si querés un paquetito de fideo, te puedo dar. Bueno, gracias, ¿no? Bueno. ¿Hay alguna pregunta del caso número 4? ¿Por qué se usan 10.800.000 en vez de 10 millones en activo? Porque siempre en la sucesión de cosas que pasan en la empresa vamos a partir del saldo inmediato anterior del activo y del pasivo. Esto varía todos los días, ¿sí? Yo no puedo partir de la situación que tenía el 1 de enero. Siempre estoy partiendo de la situación. Y la situación inmediata anterior era la del caso 3. Donde el activo valía 10.800.000 y el pasivo valía 3.800.000. Siempre se compara con la situación del caso inmediato anterior.
no la inicial del principio. En este caso, el valor del patrimonio es el mismo, 777, pero siempre estamos comparando respecto a la situación anterior. ¿Más dudas? Ah, o sea que se usa lo del caso anterior. Exacto. Se usa la situación inmediata anterior. Gracias. ¿Quién más? Nadie. ¿No hay más preguntas, chiques? ¿Me entienden todo? Bueno. Volvamos con el rojo. El quinto caso, que es el que vamos a ver ahora, este va a requerir bastante de su imaginación, porque es un caso abstracto, es un caso donde no hay movimiento de cosas. Acá yo, por ejemplo, dije, bueno, acá salió el dinero y lo llevé al banco. Acá recibí un pagaré y entregué un cheque diferido. Acá recibí mercadería y tomé una deuda. Acá cancelé la deuda entregando un cheque, o sea, disminuir en activo. En este quinto caso es todo abstracción. Todo anotación contable. No hay, digamos, movimientos de activos o de pasivos. Es simplemente un intercambio de elementos que forman parte del patrimonio neto. Cuando yo les di la representación gráfica del patrimonio, ¿se acuerdan? Hace unas 3 clases atrás, vamos a repasar eso al principio. ¿Qué les dije yo? Este es un dibujito al margen, se lo voy a hacer aquí. ¿Se ve este pedacito del pizarrón? Guau, ¿se ve acá? Sí. Nosotros teníamos, ¿se acuerdan? La representación gráfica era el activo, y para financiar ese activo podíamos tomar capital ajeno, que se llamaba pasivo, y la diferencia del activo menos el pasivo es lo que nosotros llamábamos patrimonio neto. Y habíamos dicho también que ese patrimonio neto estaba integrado en el momento inicial únicamente por el capital aportado por los dueños. Y en cualquier momento posterior por la suma algebraica de resultados positivos menos resultados negativos, que nosotros genéricamente íbamos a llamar resultados acumulados. Quiere decir que estos dos elementos son los que conforman esa figura denominada patrimonio neto. Este quinto caso, ¿por qué le hice esta introducción? Porque justamente de lo que se trata ahora es del quinto caso, que dice cambios en la representación formal del patrimonio neto. Página 9, último caso de variación permutativa. Fíjense que la flechita dice que sube el patrimonio neto en la misma proporción de lo que baja. Y el ejemplo es capitalización de ganancias. ¿Qué quiere decir esto? La empresa año a año va generando resultados. Cuando se logra el resultado anual, eso se incorpora dentro de todos los resultados que la empresa acumuló durante su vida. Pero los dueños de la empresa, en el caso de una sociedad anónima como esta, se llaman accionistas, se reúnen posteriormente al cierre, supongamos que el cierre es el 31 de diciembre del 2019,
3 meses después, marzo del 2020, se reúnen y ven los informes contables y si la empresa ganó dinero, pueden decidir distribuir una parte de esa ganancia entre ellos, entre los accionistas, eso se llama distribución de dividendos, pero también puede decidir que una parte de esa ganancia obtenida por la empresa durante ese ejercicio económico se destine a aumentar el capital de la empresa, para que la empresa esté más solvente, sea más fuerte. Eso es lo que se denomina capitalización de ganancias. Quiere decir entonces, ¿cómo va a ser el impacto acá? Esa ganancia que yo tenía en este ítem, llamado resultado acumulado, va a salir, o sea que va a disminuir, y se va a traspasar al ítem anterior, que es el capital social. O sea, que en definitiva disminuye un valor que forma parte del patrimonio neto, que son los resultados acumulados, y aumenta otro ítem que también forma parte del patrimonio neto y que se llama capital. En consecuencia, el valor total del patrimonio neto va a permanecer invariable, o sea, va a seguir valiendo lo mismo. Y obviamente activo y pasivo no cambian. Lo vamos a poner en el ejemplo, lo voy a expresar en el ejemplo y luego me hacen todas las preguntas que quieran. Entonces acá sería los socios destinan los socios destinan 1.500.000 pesos de las ganancias acumuladas para aumentar el capital social. ¿Qué es lo que pasó acá? Por un lado voy a tener que el patrimonio neto aumenta 500.000 pesos por el aumento del ítem capital. ¿Okay? Y por el otro lado voy a tener que el patrimonio neto disminuye 500.000 pesos, perdón, 1.500.000. 1.500.000 pesos por la disminución del ítem resultados acumulados. ¿Qué va a pasar acá? ¿Cómo? ¿Para qué termino? Ya termino, lo desarrollo completo y después me pregunto. El activo no cambió, no hubo ningún cambio del elemento, sigue siendo 10.620.000. Menos. El pasivo tampoco, no hay deuda acá, nuevas. Sigue siendo 3.620.000. Es igual a... Sería... ¿Se cortó? No, está bien. Y acá viene la cosa, sería 7 millones, que es lo que valía el patrimonio neto en la situación anterior, más 1.500.000, que es el aumento de capital, menos
1.500.000, que es la disminución de la ganancia acumulada. Suprimo, sumo y resto el mismo valor, y me queda que el patrimonio neto es de 7 millones, que es un valor igual o similar al de la situación anterior. Quiere decir que se cumple el requisito para que sea una variación permutativa o cualitativa. Este patrimonio neto sigue siendo de 7 palos, 7 millones. Nada más que ahora el capital tiene 1,5 millones más y el ítem resultado tiene 1,5 millones más. ¿Entienden? O sea, lo que saqué de acá lo pasé acá. En definitiva, el total no cambia. Esto es un poquito más difícil de entender, es sanata contable, como le dicen algunos. Saco acá y paso allá en los libros, pero no hay ningún movimiento físico de nada, de ningún elemento activo o pasivo. Pero es algo real que las empresas realizan. Sí, preguntas. Profe, ¿también puede ser al revés, que el capital pase a ser resultados o no? Mire, hay muy buena la pregunta. ¿Quién la hizo? Mica Swing. Micaela, hoy estás con todas las pilas. Es una pregunta muy buena. Ella me pregunta si puede pasarse al revés, de capital a resultados. Y yo le digo, sí, podría ser, pero hay que rezar para que eso no suceda. ¿Cuándo puede suceder eso? A ver, piensen. Espero la respuesta de ustedes y después se las explico. ¿En qué caso la empresa sufriría una disminución de su capital? Cuando tiene qué tipo de resultados en su gestión diaria. ¿Ganancias o pérdidas? Pónganme la palabrita mágica ganancia o pérdida. La pregunta es, ¿cuándo la empresa tendría que hacer frente a una crisis disminuyendo el valor de su capital? ¿Cuando ganó dinero o cuando perdió dinero? Pérdida. Sí. ¿Cuántas personas pusieron pérdida? 8. 9. Muy bien, están todas en lo cierto. El concepto sería, para responderle a Micaela, sería el siguiente. Cuando yo tengo una ganancia acumulada, tengo esa torta llamada resultado acumulado positivo, puedo sacar un pedazo y mandarlo a aumentar el capital de la empresa, quiere decir a hacer a la empresa más fuerte. Ahora, si lo que yo tengo es una serie de años con pérdida, y muy probablemente, si las pérdidas son persistentes, voy a tener que disminuir el capital de la empresa para hacer frente a ese quebranto. Esto es, hablando así en términos gruesos, generales, porque en realidad hay otro ítem intermedio acá en el patrimonio neto que se llaman reservas o ganancias reservadas, que lo van a aprender en la facultad. Justamente ese ítem, esas reservas, una exigida por la ley, es la que se usa para hacer frente a pérdidas que la empresa pueda obtener durante su gestión, sin tocar el capital. Y en el caso de que se acaben las reservas, porque un año perdimos mucho dinero, ahí sí se puede reducir el capital, pero en forma excepcional. Por eso yo digo, lo que dijo Micaela puede suceder, pero hay que rezar para que no suceda, porque estaríamos lo que se llama comúnmente descapitalizando a la empresa, o sea, haciéndola más pequeña, reduciendo su tamaño. Sí. Ya te digo. El capital de la empresa, ¿para qué se utiliza? Es un valor tangible, ¿cierto? El capital de la empresa no lo puedo ver físicamente, no es tangible. Es una figura abstracta que está conformada por todo lo que aportaron los dueños de la empresa originalmente, más
todos los aportes posteriores que hicieron los mismos socios o algún socio nuevo, menos todos los retiros de capital que hicieron los socios que se fueron de la empresa. Pero no puedo decir que el capital que vale 1 millón es el millón que tengo guardado en el banco. No, ¿por qué? Porque ese capital original surgió del aporte de dinero, de mercaderías, de propiedades, de automóviles y de un montón de elementos que forman parte del activo de la empresa. Sí. Sigan preguntando. Listo. Muy bien. ¿No hay más preguntas? ¿Entendieron los 5 casos de permutativa? Hoy lo vamos a dejar acá porque tendríamos que empezar con las MOTI, serían las modificativas, que son otros 5 casos, pero no nos va a dar el tiempo, así que prefiero cortar acá, que se tomen 3 minutos para releer esto y me pregunten las dudas, y en la clase que viene desarrollamos todos los casos de variaciones modificativas, y van a ver que en las modificativas o cuantitativas, cambia la composición y también va a cambiar el valor del patrimonio neto, que en este caso, que son permutativas, no ha cambiado. Mientras ustedes piensan alguna duda, yo voy a sacarle la foto al pizarrón y la subo al grupo. ¿Es dinero invertido en la empresa? ¿Qué cosa? No sé, me quedo... El capital, sí, es no solo dinero, sino un conjunto de bienes invertidos en la empresa. Puede ser dinero, mercaderías, vehículos, propiedades, etc. ¿Por qué capital social? Capital, en el caso de una empresa unipersonal, se le llama capital a secas, eso lo vamos a ver en la guía número 5. Y en el caso de que sea una sociedad anónima, como yo lo puse acá arriba, que hay varios socios, se le llama capital social. Pero es el mismo concepto contable de capital que nosotros. Las modificativas son las más comunes, ¿no? Pueden haber en la vida diaria de una empresa, pueden haber un montón de permutativas y de modificativas. Por ejemplo, todas las veces que la empresa compra y paga al contado es permutativa, y eso lo hace permanentemente. ¿Sí? Todas las veces que la empresa vende y saca una diferencia de precio es modificativa, porque ahí está ganando dinero. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Sigan preguntando, chicos. Nada, que mande fotos de los pizarrones. Nada. Bueno, los otros 2 pizarrones yo ya los había mandado. Este ya lo mandé y el otro ni siquiera lo hicimos. Le voy a mandar de este que faltó. Ahí le mandé la foto al grupo de turno tarde y ahora se las mando a turno mañana y turno noche. Ahí está. Ahí le mandé la foto. Otra pregunta. En las modificativas ya tienen más influencia las ganancias y pérdidas, ¿no? Muy bien, ¿quién lo dijo? Juli y Titoto. Juliana, brillante Juliana, como siempre. Los casos más comunes de variaciones modificativas, que vamos a ver en la clase que viene, son generadas por resultados, positivos o negativos. Hay otras también, como son los aportes y retiro de capital y la conversión de deuda en capital, que lo vamos a ver también en la clase que viene. ¿Sabe algo de las inscripciones? Hasta el viernes vimos que decía
respecto a las inscripciones de la facultad. Decía, sin novedades para el ingreso 2021. Pero hay que estar atento porque en cualquier momento van a salir. De todos modos, nuestras tutoras, en este caso Agostina, siempre están revisando la página de la universidad viendo a ver si hay alguna novedad. O sea que ellas les van a avisar también. Por ahora, aparentemente no hay nada. Solo ha salido de medicina. ¿Podría mandar foto del otro pizarrón donde aparecían las variables patrimoniales? Bueno, se los mando de nuevo. Les mando de nuevo la foto de este pizarrón chiquito. Bueno, ahí les mandé la foto de los dos pizarrones. ¿Alguna pregunta más? No. Chicos, les doy una recomendación. Vayan leyendo y estudiando todo esto. No dejen que se les junte para el momento del examen, ¿sí? Porque la guía número 3, que es la que estamos viendo, es bastante larga, digamos. Perdón, ¿la 3 o la 4? Sí, la 3. Es bastante larga y si ustedes se duermen y no estudian, después se vuelven locos para estudiarla toda junta, ¿no? Así que por favor les pido que estudien bien, que vayan estudiando la guía número 3. Bueno, ¿no hay más preguntas? Profe, muy buena la clase, nos vemos pronto. ¿Quién lo dijo? Javier Oces. Gracias, Javier. Por lo menos a uno le gustó la clase. ¿Cuántas personas quedan? 33, 32. Che, los otros 32 pónganme, aunque sea mentira, no importa, así me voy contento. Bueno, nos vemos chicos el lunes. Estudien, ¿eh? Cualquier duda que tengan durante la semana, me la preguntan por WhatsApp. Muy buena la clase, la verdad. Bueno, gracias. Me levantaron la autoestima. Gracias, nos vemos el lunes. Gracias. Chao.